¿Alguna vez han preguntado qué hay detrás de la creación de un auto? Porque, a ver, no es solo una máquina. En el fondo es una escultura en movimiento, una forma moldeada por una fuerza invisible pero increíblemente poderosa: el viento. Y esta frase, la verdad, le da en el clavo, porque lo que vamos a explorar es justamente eso, la historia de una colaboración, y seamos honestos, a veces de un conflicto, entre el artista que sueña con la línea perfecta y el ingeniero que, bueno, debe obedecer las leyes de la física. Así que este va a ser nuestro recorrido. Vamos a arrancar con la emoción pura de un boceto y vamos a terminar echando un vistazo al futuro del diseño automotriz. Y todo, absolutamente todo, comienza aquí. Mucho antes del metal o los motores, cada auto nace como una idea. Como una emoción que queda capturada en una simple línea sobre el papel. A ver, el primer paso es súper técnico. Se define lo que se conoce como el package. Son como las reglas del juego, ¿no? Las dimensiones básicas, dónde va el motor, la ergonomía, digamos que es el esqueleto de ingeniería. Y solo después de eso, el artista entra en escena para dibujar sobre ese esqueleto, buscando, ya sea con un lápiz o en una tableta, esa postura, esa actitud que le dará al auto su verdadera identidad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque en plena era digital, una de las herramientas más, pero más cruciales para un diseñador sigue siendo la arcilla. Sí, así como lo oyen, arcilla, como la de un escultor. Imaginen esto por un momento. Modelistas profesionales esculpiendo a mano modelos a escala real. Pasan los dedos una y otra vez por las superficies, refinando cada curva, no solo para ver, sino para sentir cómo la luz va a bailar sobre la carrocería. Es que en este punto el tacto humano, bueno, es que no hay con qué reemplazarlo. Y aquí es donde vemos ese puente perfecto entre lo antiguo y lo moderno. Una vez que esa forma es perfecta al tacto, se escanea en 3D. O sea, se traduce esa escultura artesanal a datos digitales con una precisión milimétrica. Es el momento mágico en que se pasa literalmente del barro al bit. Bueno, ahora pasamos al siguiente gran desafío. Ya tenemos una forma hermosa, escultural, pero la pregunta es, ¿podrá cortar el viento de manera eficiente? Aquí es donde el sueño del artista se choca, cara a cara, con las frías y duras leyes de la física. Para esto, los ingenieros tienen su propio idioma. Hablan del coeficiente de arrastre, o CX. Es, para que se entienda fácil, un número que mide qué tan resbaladizo es un auto frente al aire. Para muchos autos modernos, un número como el 0.25 que vemos aquí es el santo grial, el objetivo que todos persiguen. Y créanme, cada milésima cuenta para mejorar la eficiencia y la velocidad. Y el punto clave es que los diseñadores están en medio de una batalla constante entre dos fuerzas opuestas. Por un lado está el arrastre, esa resistencia del aire que actúa como un freno invisible. Ese es el enemigo a vencer. Y por otro, la carga aerodinámica, o downforce, que es la fuerza que pega el auto al asfalto para tener más agarre en las curvas. Ese es el aliado a maximizar. Cada alerón, cada difusor, es un arma en esta batalla por encontrar el equilibrio perfecto. Y así llegamos al momento de la verdad. Todos los dibujos, las horas de esculpido en arcilla, los datos del túnel de viento, todo, absolutamente todo converge para crear, por primera vez, un objeto físico, de metal, de fibra de carbono, pero sobre todo, real. El proceso, la verdad, es como una sinfonía de ingeniería de precisión. Se suelda el chasis con una exactitud robótica. Se moldean los paneles de la carrocería sobre estas enormes plantillas técnicas que llaman box. Y se usan materiales súper avanzados como la fibra de carbono para lograr esa combinación mágica de ligereza y resistencia. Ya vimos cómo se hace hoy, pero ahora miremos hacia el horizonte, porque hay unas fuerzas muy poderosas que ya mismo están rediseñando la forma del automóvil para la próxima generación. Solo hay que ver cómo ha evolucionado la estética. Pasamos de esas curvas orgánicas y superfluidas de los años 50 a las líneas duras y geométricas de los 80. Y hoy, lo que es fascinante es que la identidad de un auto ya no la define solo su silueta, sino su firma lumínica. El diseño de sus luces se ha convertido básicamente en su rostro. Pero el cambio más grande de todos, sin lugar a dudas, es la revolución eléctrica. El simple hecho de no tener un motor de combustión gigante al frente es una liberación total para los diseñadores. De repente las proporciones cambian por completo. Los habitáculos se hacen más grandes, los capós más cortos, se abre la puerta a formas que antes eran sencillamente imposibles de imaginar. Y todo esto nos lleva a una pregunta final. Piénsenlo.
En las carreras de alta competencia, la eficiencia aerodinámica no es solo una ventaja, es la definición misma de la belleza. Conforme esa búsqueda implacable de eficiencia llega a los autos de calle, sobre todo a los eléctricos, ¿cómo se van a ver? Si la función dicta la forma y esa función es la eficiencia pura, la pregunta que queda flotando es, ¿cuál va a ser la verdadera forma del futuro?